Esteban, ¿dónde está lo que compraste? ¿Hoy no hay cena, mami? Marido oculta comida para su amante mientras su hija llora de hambre, pero la esposa descubre. Las lágrimas de Camila se mezclaban con la lluvia que golpeaba el cristal de la ventana mientras sostenía en sus manos temblorosas una bolsa de supermercado vacía. Sus ojos hinchados de tanto llorar se dirigieron hacia la cocina, donde las alacenas abiertas mostraban su cruel realidad. No quedaba nada. Ni una tortilla, ni un pedazo de pan, ni siquiera una lata de frijoles para alimentar a Lucía, quien la miraba desde el marco de la puerta con esos ojitos que le partían el alma. La niña tenía hambre, otra vez, y Camila sabía exactamente dónde había terminado toda esa comida que ella misma había comprado con el dinero del gasto semanal. En ese momento, con el corazón destrozado y la dignidad pisoteada, Camila Herrera tomó la decisión que cambiaría para siempre el rumbo de su historia. Pero para entender cómo llegó a ese punto de quiebre, el narrador debe regresar 3 meses atrás, cuando todo parecía normal, en esa casa de la colonia americana en Guadalajara. Eran las 6 de la mañana de un martes cualquiera del mes de octubre del 2008. Camila se levantaba como siempre, con esa disciplina que había heredado de su madre y que la convertía en el pilar silencioso de la familia Roldán Herrera. Sus pies descalzos tocaron el suelo frío de la recámara y, como cada día, se dirigió hacia la cocina para comenzar la rutina que había repetido durante los últimos 10 años de matrimonio. El aroma del café recién hecho se extendía por toda la casa mientras ella ponía a calentar las tortillas en el comal. Sus movimientos eran automáticos, casi mecánicos, pero había algo diferente en su rostro esa mañana. Una preocupación que se había vuelto constante en las últimas semanas, una inquietud que crecía cada día como una sombra que se alarga al atardecer. Esteban apareció en la cocina ya vestido con su camisa blanca perfectamente planchada y esa corbata azul que tanto le gustaba usar para las citas con clientes. A los 39 años seguía siendo un hombre atractivo, de esos que sabían cómo conquistar con palabras y sonrisas calculadas. Su cabello negro engominado hacia atrás y ese bigote recortado con precisión le daban un aire de vendedor exitoso, imagen que él cultivaba con esmero para su trabajo en la agencia de autos. «Buenos días, mi amor», le dijo Camila mientras le servía los huevos rancheros en el plato que tenía su nombre grabado, un regalo que le había dado en su primer aniversario de bodas. Él apenas murmuró una respuesta, ya concentrado en revisar su teléfono celular, ese aparato que últimamente parecía más importante que cualquier conversación familiar. Lucía bajó corriendo las escaleras con su uniforme del colegio puesto a medias y los zapatos en la mano. A los 7 años, era una niña vivaz y curiosa, con esos ojos grandes y expresivos que había heredado de su madre, y la sonrisa traviesa que era puro Esteban. Aunque últimamente esa sonrisa aparecía cada vez menos, especialmente cuando su papá estaba en casa. «Papi, papi, ¿me ayudas con la tarea de matemáticas?», le gritó emocionada mientras se acercaba corriendo hacia él. Esteban levantó la vista del teléfono con cierta molestia, como si lo hubieran interrumpido en algo muy importante. «Ahorita no, princesa. Papá tiene mucha prisa. Pregúntale a tu mamá». «Sí», y sin más, se levantó de la mesa, agarró su portafolios y se dirigió hacia la puerta. Camila alcanzó a ver cómo revisaba nuevamente el teléfono antes de salir y notó que tenía una sonrisa que no era para ella. La puerta se cerró con un sonido que parecía más fuerte de lo normal, y Lucía se quedó parada en medio de la cocina con los zapatos aún en las manos y una expresión de confusión que le arrugaba la frente. «Mamá, ¿por qué papá ya no quiere platicar conmigo?
Preguntó con esa inocencia que solo los niños pueden tener ante las tragedias familiares. Camila se agachó para ayudarle a ponerse los zapatos, escondiendo su propio rostro para que su hija no viera la preocupación que cargaba. No es que no quiera, mi niña, es que anda muy ocupado con el trabajo. Ya sabes cómo están las cosas ahorita con la crisis. La crisis económica del 2008 había golpeado fuerte a México y las ventas de automóviles habían caído drásticamente. Esteban, quien antes presumía de ser uno de los mejores vendedores de la concesionaria, ahora llegaba a casa con excusas sobre clientes que cancelaban, financiamientos que se negaban y comisiones que no llegaban. Sin embargo, algo no cuadraba en esa ecuación, y Camila había comenzado a notarlo. Los gastos de la casa habían aumentado de manera inexplicable. La cuenta del supermercado era más alta cada semana, pero paradójicamente la despensa se vaciaba más rápido. Camila había comenzado a llevar un registro mental de todo lo que compraba, y las cuentas no le salían. Faltaban cosas, muchas cosas, y cuando le preguntaba a Esteban al respecto, él siempre tenía una respuesta preparada. «Debe ser que Lucía está creciendo y come más», le decía con esa sonrisa que antes la tranquilizaba, pero que ahora le generaba más dudas. «O tal vez estás comprando cosas más caras sin darte cuenta». Pero Camila sabía exactamente lo que compraba. Había crecido en una familia humilde donde cada peso se contaba 2 veces antes de gastarse, y esa disciplina no se olvida fácilmente. Su padre, don Aurelio, le había enseñado desde pequeña que la honestidad con el dinero era sagrada y que una familia que no sabía administrar sus recursos estaba destinada al fracaso. Esa mañana, después de llevar a Lucía al colegio, Camila regresó a casa y decidió hacer un inventario completo de la despensa. Abrió cada alacena, revisó cada rincón de la cocina y anotó todo en una libreta que guardaba escondida entre los manteles del comedor. 3 latas de atún, 2 kilos de arroz, medio kilo de frijoles, una botella de aceite casi vacía y algunas especias que ya tenían meses ahí. Recordaba perfectamente que el sábado anterior había comprado 6 latas de atún, 5 kilos de arroz, 2 de frijoles y una botella de aceite nueva. Las cuentas no salían, definitivamente no salían. Pero lo que más le preocupaba no era la comida faltante, sino las mentiras que tendría que escuchar cuando le preguntara a Esteban al respecto. El teléfono de la casa sonó interrumpiendo sus pensamientos. Era su vecina, la señora Marta, quien vivía en la casa de al lado y siempre estaba al pendiente de todo lo que pasaba en el vecindario. «Oye, Camila, disculpa que te moleste, pero ayer vi a Esteban saliendo muy tempranito con unas bolsas del súper. ¿Todo bien? Se me hizo raro, porque tú siempre eres la que hace las compras». Camila sintió como si le hubieran puesto un balde de agua helada encima. Su corazón comenzó a latir más rápido y la voz se le quebró un poco al responder. «Ah, sí, es que me pidió que comprara unas cosas para un cliente. Ya sabes cómo es él con sus negocios». Mentira. Era la primera mentira que le decía a la señora Marta en todos los años que llevaban de ser vecinas, y se sintió sucia por dentro al hacerlo. Pero no estaba lista para enfrentar las especulaciones del vecindario sobre su matrimonio, al menos no todavía. Cuando colgó el teléfono, Camila se quedó parada en medio de la sala, mirando las fotografías familiares que adornaban la repisa de la televisión. Ahí estaba su boda, hace 10 años, con Esteban levantándola en brazos mientras ella reía con una felicidad genuina. Ahí estaba el día que nació Lucía, con los 3 abrazados en el hospital, prometiéndose ser una familia unida para siempre. Y ahí estaban las últimas Navidades, donde ya se notaba cierta tensión en las sonrisas forzadas. Por la tarde, cuando fue por Lucía al colegio, notó que su hija se veía más callada de lo normal. En el camino de regreso, la niña caminaba despacio, arrastrando los pies y con la mirada perdida en el suelo. «¿Qué te pasa, mi amor?»,
¿Cómo te fue en la escuela? Bien, mamá. ¿Pero puedo preguntarte algo? Claro, mi niña, dime. ¿Por qué papá ya no cena con nosotras? Antes siempre cenábamos los tres juntos y nos platicaba cosas chistosas del trabajo. Ahora siempre llega cuando yo ya estoy dormida. Era cierto. En las últimas semanas, Esteban había desarrollado la costumbre de llegar tardísimo a casa, siempre con excusas sobre clientes difíciles, reuniones de último momento o cenas de negocios que se alargaban más de lo planeado. Camila había dejado de preguntarle porque las respuestas siempre eran las mismas, y las discusiones que generaban sus preguntas solo hacían que él llegara aún más tarde. Es que el trabajo está muy pesado ahorita, mi amor, pero no te preocupes, las cosas van a mejorar pronto. Otra mentira, otra respuesta que no la convencía ni a ella misma, pero que tenía que dar para proteger la tranquilidad de su hija. ¿Hasta cuándo tendría que seguir poniendo excusas a un comportamiento que cada día se volvía más inexplicable? Esa noche, Esteban llegó a las 11:30. Camila lo estaba esperando en la sala, fingiendo ver la televisión, pero en realidad observando cada uno de sus movimientos. Él entró haciendo el menor ruido posible, como si no quisiera despertarla, pero al verla ahí, se tensó visiblemente. ¿Qué haces despierta tan tarde? Te estaba esperando. Tenemos que hablar de algunas cosas de la casa. ¿No puede ser mañana? Estoy muy cansado y mañana tengo una junta temprano. Es importante, Esteban. Son solo 5 minutos. Él se sentó en el sillón de enfrente, pero mantuvo la distancia, como si hubiera un muro invisible entre los dos. Su teléfono siguió en su mano, y Camila notó que lo revisaba discretamente cada pocos segundos. ¿De qué quieres que hablemos? De la comida que falta en la casa. He estado llevando la cuenta y no me salen las cuentas. Compro para toda la semana y a los 3 días ya no hay nada. Esteban la miró con una expresión que mezcla fastidio y algo que parecía culpa. Camila, por favor, no empieces con tus numeritos. Ya te dije que con la crisis todo está más caro y nosotros estamos comiendo más porque estamos estresados. Pero Esteban, yo sé exactamente lo que compro. Ayer compré 6 latas de atún y hoy solo quedan 2. ¿Dónde están las otras 4? No tengo idea, Camila. A lo mejor Lucía se comió más de lo normal, o tal vez tú las usaste para algo y no te acuerdas. No todo en la vida es una conspiración. La palabra conspiración le dolió como una bofetada. ¿Eso pensaba él de sus preocupaciones legítimas? Que estaba paranoica sin razón. No es paranoia, Esteban. Es que algo está pasando y yo necesito entender qué es. Lo único que está pasando es que estás estresada y buscas problemas donde no los hay. Mejor vete a dormir y mañana hablamos, ¿sí? Se levantó del sillón y se dirigió hacia las escaleras. Pero antes de subir, se detuvo y la miró con una frialdad que ella nunca había visto antes. Y por favor, no andes preguntándole a los vecinos sobre mis horarios. La señora Marta me paró en la calle para preguntarme sobre no sé qué bolsas del súper. No me gusta que anden hablando de nuestros asuntos. Camila se quedó helada. ¿Cómo sabía él de la llamada de la señora Marta? ¿La había estado espiando o había algo más detrás de todo esto? Esa noche, acostada en su cama mientras escuchaba la respiración pesada de Esteban a su lado, Camila no pudo conciliar el sueño. 1000 pensamientos le daban vueltas en la cabeza, pero había uno que se repetía una y otra vez como un eco doloroso. El hombre que dormía a su lado ya no era el mismo que se había casado con ella 10 años atrás. Y desde donde sea que nos estés viendo, querido espectador, queremos que sepas que nos encanta leer tus comentarios y saber de qué parte del mundo nos acompañas en estas historias que tocan el corazón. La mañana del jueves comenzó como cualquier otra, pero Camila ya no podía ignorar la sensación de que algo estaba terriblemente mal en su hogar. Se levantó antes del amanecer y se dirigió directamente a la cocina para revisar nuevamente la despensa. Lo que encontró la dejó sin aliento.
Las 3 latas de atún que había contado el día anterior se habían reducido a una sola, y el paquete de jamón que había comprado para los lonches de Lucía había desaparecido por completo. Con las manos temblorosas, abrió la libreta donde llevaba el registro secreto de los alimentos y comenzó a anotar las nuevas faltas. Ya no podía seguir engañándose a sí misma con explicaciones racionales. Alguien estaba tomando comida de su casa de manera sistemática, y ese alguien tenía que ser Esteban. Cuando él bajó para desayunar, Camila intentó mantener la compostura mientras le servía café en su taza favorita. Esteban parecía más relajado que en días anteriores. Incluso silbaba una canción que ella no reconocía. Esa actitud despreocupada la molestó profundamente. «Esteban, ¿tú no has tomado el jamón que compré ayer para los sándwiches de Lucía?» Él levantó la vista del periódico con una expresión de genuina sorpresa que por un momento la hizo dudar de sus sospechas. «¿Cuál jamón? No he tocado nada, Camila. ¿No será que Lucía se lo comió? Ya sabes que a veces los niños toman cosas sin avisar». Pero Camila conocía a su hija mejor que nadie. Lucía era una niña obediente que jamás tomaría comida sin permiso, especialmente algo que sabía que era para sus lonches escolares. «No, Esteban, Lucía no fue. Además, también falta atún y otras cosas. Esto ya no es normal». La expresión de Esteban cambió ligeramente y Camila pudo detectar un destello de irritación en sus ojos antes de que él recuperara su compostura. «Mira, mi amor, entiendo que estés preocupada por la economía familiar, pero no puedes estar contando cada lata como si fuéramos pobres. A lo mejor yo me llevé algo para comer en el trabajo y se me olvidó decirte. ¿Tan grave es eso?». Sus palabras tenían lógica, pero el tono condescendiente con que las dijo hizo que Camila se sintiera pequeña e irracional. Quizás él tenía razón y ella estaba exagerando. Quizás la presión económica la estaba volviendo paranoica. Esa tarde, cuando regresó del mercado con las compras de la semana, decidió hacer un experimento. Contó meticulosamente cada artículo y los organizó de manera específica en la despensa, tomando incluso una fotografía con su teléfono celular para tener evidencia visual de lo que había comprado. Lucía llegó del colegio con hambre y pidió algo de comer antes de hacer la tarea. Camila le preparó un sándwich con el jamón nuevo que acababa de comprar, pero notó que su hija apenas lo tocó. «¿No tienes hambre, mi niña?». «Sí tengo, mami, pero en la escuela la maestra nos dijo que algunos niños no tienen que comer en sus casas por la crisis. Me da tristeza comer cuando otros niños tienen hambre». Las palabras de Lucía le partieron el corazón a Camila. Su hija de 7 años estaba desarrollando una conciencia social que la hacía pensar en otros, mientras que en su propia casa se estaba gestando una crisis que la niña aún no comprendía completamente. «Come tranquila, mi amor. Nosotros tenemos la bendición de tener comida y por eso mismo debemos aprovecharla. Los niños que no tienen qué comer necesitan que nosotros seamos fuertes para poder ayudarlos algún día». Lucía sonrió y continuó comiendo, pero Camila notó que sus movimientos eran más lentos de lo normal, como si estuviera saboreando cada bocado con una conciencia nueva de su valor. Esa noche, Esteban llegó a casa a las 10:30, una hora relativamente temprana comparada con los días anteriores. Camila fingió estar dormida cuando él entró a la recámara, pero mantuvo los ojos entreabiertos para observar sus movimientos. Lo vio revisar su teléfono celular durante varios minutos, escribir mensajes con una sonrisa que le iluminaba el rostro, y luego guardar el aparato en el cajón de su mesa de noche con un cuidado especial. Al día siguiente, viernes por la mañana, Camila revisó nuevamente la despensa y confirmó sus peores temores. Faltaban 2 latas de frijoles. El paquete de tortillas estaba a la mitad, cuando la noche anterior estaba completo, y la botella de aceite había disminuido considerablemente. La evidencia era irrefutable.
pero cuando intentó confrontar a Esteban, él ya se había ido al trabajo. Decidió llamarlo a su oficina, algo que rara vez hacía porque él siempre le decía que no le gustaba que lo molestaran durante el horario laboral. Bueno, concesionaria del Valle, habla Patricia. ¿En qué puedo ayudarle? Hola, Patricia, habla Camila, la esposa de Esteban. ¿Se encuentra por ahí? Hubo una pausa extraña del otro lado de la línea antes de que Patricia respondiera. Ay, señora Camila, Esteban salió desde tempranito a ver a un cliente. No creo que regrese hasta muy tarde. ¿Quiere que le dé algún recado? ¿A qué hora salió? Pues como a las 9 de la mañana, señora. Eso era imposible. Esteban había salido de su casa a las 8:30 y la concesionaria estaba a solo 15 minutos de distancia. ¿Dónde había estado durante esa media hora antes de llegar al trabajo? Y más importante aún, ¿a qué cliente había ido a ver tan temprano? Le dijo a Patricia que no había ningún recado y colgó el teléfono con más preguntas que respuestas. Decidió caminar hasta la casa de su padre, don Aurelio, quien vivía a 3 cuadras de distancia. Necesitaba hablar con alguien de confianza sobre lo que estaba pasando. Don Aurelio, a los 63 años, era un hombre de principios sólidos que había trabajado toda su vida en los ferrocarriles nacionales hasta su jubilación. Su casa pequeña pero inmaculada reflejaba los valores de orden y honestidad que había inculcado en Camila desde niña. Papá, necesito platicarle algo y que me aconseje. Don Aurelio la recibió con su acostumbrada taza de café de olla y se sentó a escucharla con esa paciencia que solo los padres saben tener. Camila le contó todo: la comida faltante, las mentiras de Esteban, los horarios extraños, las llamadas misteriosas. Hija, yo siempre he pensado que Esteban es un buen hombre, pero lo que me estás contando no me suena bien. Un esposo responsable no anda con misterios en su propia casa. ¿Usted cree que debo confrontarlo directamente? Creo que debes estar preparada para cualquier respuesta que te dé. Y sobre todo, debes proteger a Lucía. Esa niña no tiene por qué sufrir las consecuencias de los problemas de los adultos. Cuando Camila regresó a su casa esa tarde, encontró a Lucía sentada en las escaleras de la entrada, llorando en silencio. Se acercó corriendo y se arrodilló frente a su hija. ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Por qué lloras? Tengo mucha hambre, mami, pero no quiero molestarla pidiendo comida. Sé que las cosas están difíciles. El corazón de Camila se destrozó al escuchar esas palabras. Su hija de 7 años estaba pasando hambre y encima se sentía culpable por tenerla. Rápidamente la llevó a la cocina y le preparó un plato abundante con lo poco que quedaba en la despensa. Mientras Lucía comía, Camila tomó una decisión. No podía seguir permitiendo que su hija sufriera por una situación que no entendía completamente. Esa noche confrontaría a Esteban sin importar las consecuencias. Esteban llegó a casa pasadas las 11 de la noche y esta vez Camila lo estaba esperando en la sala con todas las luces encendidas. Tenía la libreta de registro en las manos y las fotografías de la despensa impresas sobre la mesa de centro. Necesitamos hablar, Esteban, y esta vez no me vas a decir que estoy loca o paranoica. Él se detuvo en seco al ver la determinación en los ojos de su esposa. Por primera vez en semanas parecía genuinamente nervioso. Camila, ya es muy tarde, estoy cansado y mañana... No me importa que tengas mañana. Hoy encontré a nuestra hija llorando de hambre y eso no lo voy a permitir ni un día más. Le mostró las fotografías, los registros, las cuentas que no cuadraban. La evidencia era abrumadora e innegable. Esteban la escuchó en silencio, pero Camila podía ver cómo su mente trabajaba buscando una explicación que lo salvara. Está bien, tienes razón. He estado llevándome comida al trabajo porque no he tenido tiempo de comprar algo para comer allá. Con tantas juntas y clientes, a veces no tengo ni 5 minutos para salir a almorzar. Era una explicación plausible, pero algo en el tono de Esteban no la convenció.
Había una rigidez en su postura que sugería que estaba mintiendo. ¿Y por qué no me dijiste? ¿Por qué el secreto? Porque sabía que ibas a reaccionar exactamente como estás reaccionando ahorita, haciendo un drama de algo que no tiene importancia. Sí tiene importancia cuando nuestra hija se queda sin comer, Esteban. Y tiene importancia cuando empiezas a mentirme sobre cosas básicas de nuestra vida familiar. No te estoy mintiendo, Camila. Solo traté de evitar preocuparte con detalles tontos. Pero Camila ya no le creía. Había algo en sus ojos, en la forma como evitaba su mirada directa, en cómo sus manos temblaban ligeramente mientras hablaba. Decidió presionarlo más. Entonces, ¿me puedes explicar por qué Patricia me dijo que saliste de la oficina desde las 9 de la mañana para ver a un cliente, pero tú saliste de aquí a las 8:30? La pregunta lo tomó por sorpresa, y Camila pudo ver el momento exacto en que él se dio cuenta de que había sido descubierto en otra mentira. Es que, pasé a comprar gasolina antes de llegar a la oficina, y luego Patricia se confundió con los horarios. Ya sabes cómo es ella, a veces no pone atención. Más mentiras, más excusas. Camila se sintió como si estuviera hablando con un extraño que había tomado el lugar de su esposo. Esteban, por favor, dime la verdad. ¿Qué está pasando realmente? Él se levantó del sillón bruscamente y comenzó a caminar de un lado a otro de la sala, claramente agitado. La verdad es que estás volviéndote una esposa insoportable, Camila. Todo el día con interrogatorios, con sospechas, con numeritos de la comida. No puedo ni respirar en mi propia casa sin que pienses que estoy tramando algo en tu contra. Sus palabras fueron como puñaladas directas al corazón. Camila sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Realmente se había vuelto una esposa insoportable? ¿Estaba siendo irracional con sus preocupaciones? Yo solo quiero entender qué está pasando con nuestra familia, Esteban. No es normal que... ¿Sabes que no es normal? Que una esposa espíe a su marido como si fuera un criminal, que cuente las latas de comida como si fuéramos mendigos, que llame a mi trabajo para verificar mis movimientos. Eso no es normal, Camila. La manipulación psicológica era tan sutil que casi funcionó. Camila sintió una oleada de culpa y se preguntó si realmente estaba exagerando la situación. Pero entonces recordó la imagen de Lucía llorando de hambre en las escaleras, y esa imagen le devolvió la claridad mental. Lo que no es normal es que mi hija pase hambre mientras tú andas con misterios. Lo que no es normal es que me mientas sobre cosas tan simples como dónde estás durante el día. Esteban se detuvo frente a ella y la miró con una frialdad que nunca antes había visto en sus ojos. Si tanto desconfías de mí, tal vez deberías preguntarte si realmente quieres seguir casada conmigo. La amenaza implícita flotó en el aire como una bomba a punto de explotar. Camila se quedó sin palabras, no porque no supiera qué responder, sino porque no podía creer que el hombre que había jurado amarla para siempre le estuviera diciendo semejante cosa. Esa noche durmieron en silencio, cada uno en su lado de la cama, con una distancia emocional que parecía imposible de cruzar. Pero Camila ya había tomado una decisión. No iba a permitir que la manipularan para que dejara de buscar la verdad. Su instinto maternal le decía que algo estaba terriblemente mal, y por el bien de Lucía, tenía que llegar hasta el fondo del asunto. Al día siguiente, sábado por la mañana, mientras Esteban se duchaba, Camila escuchó el timbre de su teléfono celular que había dejado en la mesa de noche. Sin pensarlo 2 veces, se acercó y vio el mensaje que acababa de llegar. «Mi amor, ¿vienes hoy con las cositas ricas que me prometiste? Ya tengo hambre y ganas de verte. Paula». El mundo se derrumbó a su alrededor. Las piezas del rompecabezas finalmente encajaron de la manera más dolorosa posible. La comida faltante, las mentiras, los horarios extraños, todo tenía una explicación que ella había estado tratando de evitar aceptar. Esteban tenía una amante y estaba alimentando a esa mujer con la comida que le correspondía a su propia familia.
El mensaje de Paula seguía grabado en la mente de Camila como una marca de fuego que le quemaba el alma. Durante toda la mañana del sábado, mientras preparaba el desayuno y atendía a Lucía, las palabras «mi amor» y «cositas ricas» resonaban en su cabeza como un eco tortuoso. Esteban actuaba con normalidad, incluso se mostró más cariñoso de lo usual, besándola en la frente antes de salir y prometiéndole que regresaría temprano para cenar juntos como familia. Camila sabía que era mentira. Sabía que él iba a encontrarse con esa mujer y sabía que llevaría consigo la comida que ella había comprado con tanto esfuerzo para alimentar a su familia. Pero necesitaba verlo con sus propios ojos. Necesitaba la confirmación visual de una traición que ya le había destrozado el corazón. Después de dejar a Lucía con su padre, don Aurelio, con la excusa de que tenía que hacer unas compras importantes, Camila regresó a su casa y se preparó para seguir a su esposo. Se puso ropa oscura, tomó las llaves del auto viejo que usaba para ir al mercado y se estacionó a media cuadra de distancia de su propia casa, esperando a que Esteban saliera. No tuvo que esperar mucho. A las 2 de la tarde, Esteban salió cargando 2 bolsas del supermercado que obviamente había llenado con comida de su despensa. Camila pudo ver desde la distancia cómo él revisaba su teléfono antes de subirse al auto, y la sonrisa que se dibujó en su rostro cuando leyó algún mensaje la hizo sentir náuseas. Siguió el auto de Esteban por las calles de Guadalajara, manteniendo una distancia prudente para no ser descubierta. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo por encima del ruido del motor. Nunca en su vida había espiado a nadie, y la sensación de estar traicionando su propia dignidad se mezclaba con la necesidad desesperante de conocer la verdad. Esteban se dirigió hacia la Colonia Moderna, una zona de departamentos pequeños donde vivían principalmente estudiantes y trabajadores solteros. Se detuvo frente a un edificio de 3 pisos con fachada color verde desgastado y Camila pudo ver cómo una mujer joven salió a recibirlo al balcón del segundo piso. Paula era exactamente lo que Camila había imaginado: joven, delgada, con el cabello largo y oscuro, vestida con una blusa escotada y una sonrisa que irradiaba la confianza de quien no tiene responsabilidades familiares. Desde su auto, Camila observó cómo Paula le mandaba besos volados a Esteban mientras él subía las escaleras cargando las bolsas de comida. La escena que presenció a través de la ventana abierta del departamento fue como recibir una puñalada directa en el alma. Esteban y Paula se abrazaron con una pasión que él no había mostrado en casa durante meses. Ella lo recibió como si fuera un héroe que regresaba de la guerra, y él la cargó y la hizo girar mientras ambos reían con una felicidad que a Camila le resultó obscena. Pero lo que vino después fue lo que realmente la destruyó por dentro. Esteban comenzó a sacar la comida de las bolsas como si fuera un ritual sagrado. Latas de atún, paquetes de jamón, queso, pan, frutas, todo lo que Camila había comprado con el dinero del gasto familiar. Paula aplaudía emocionada cada vez que él sacaba algo nuevo y llegó al punto de abrazarlo y besarlo cuando él le mostró un paquete de galletas finas que Camila había escondido para dárselas a Lucía como premio por sus buenas calificaciones. Esteban cocinó para Paula con un cuidado y una atención que jamás había mostrado en su propia casa. Lo vio preparar un almuerzo elaborado, servírselo en platos bonitos y sentarse a comer con ella mientras conversaban y reían como una pareja enamorada. La intimidad doméstica que compartían era exactamente lo que había desaparecido del hogar de Camila. Mientras tanto, Camila recordó que en su casa solo había quedado una lata de frijoles y algunos huevos para la cena de Lucía. Su hija iba a pasar hambre esa noche mientras su padre alimentaba con manjares a su amante. La traición era doble. No solo le estaba siendo infiel, sino que estaba privando a su propia hija de alimento para complacer a otra mujer.
Era una crueldad que traspasaba todos los límites del amor y la responsabilidad paterna. Camila se quedó en el auto durante 3 horas, viendo cómo Esteban y Paula vivían su romance perfecto con los recursos que pertenecían a su familia. Los vio comer, los vio reír, los vio besarse en el balcón como adolescentes sin preocupaciones. Y lo más doloroso de todo, los vio felices, genuinamente felices, de una manera que Esteban ya no era en su casa. Cuando finalmente Esteban se preparó para irse, Camila arrancó el auto y regresó a casa antes que él. Necesitaba estar ahí cuando llegara, necesitaba confrontarlo con la verdad que ya no podía seguir negando. Llegó a casa temblando de ira y dolor. Fue por Lucía a casa de su padre y le preparó la cena con lo poco que quedaba en la despensa. La niña notó que su madre estaba extraña, pero Camila logró fingir normalidad hasta que Lucía se fue a dormir. Esteban llegó a las 9 de la noche con una actitud relajada y satisfecha que contrastaba brutalmente con el estado emocional de Camila. Incluso le trajo unas flores, un gesto que en otras circunstancias la habría emocionado, pero que ahora le resultaba una burla cruel. ¿Para qué son las flores, Esteban? Su tono era frío, calculado, muy diferente al de las discusiones anteriores. Esteban pareció detectar el cambio y se puso ligeramente nervioso. Pues para ti, mi amor, para pedirte disculpas por cómo me porté ayer. Tienes razón en preocuparte por la casa, y yo debería apoyarte más en lugar de pelear contigo. Las palabras sonaron huecas, falsas, como un guión mal memorizado. Camila lo miró directamente a los ojos y tomó una decisión que cambiaría todo para siempre. Celo de Paula. El efecto fue inmediato. El color se le fue de la cara a Esteban, como si hubiera visto un fantasma. Las flores se le cayeron de las manos y su respiración se volvió entrecortada. No sé de qué me hablas. Sé que la estás manteniendo con nuestra comida. Sé que has estado llevándole todo lo que yo compro para esta familia. Vi tu mensaje esta mañana y te seguí hasta su departamento. Esteban se dejó caer en el sillón como si las piernas no le respondieran. Por un momento, Camila pensó que iba a negarlo todo, que iba a inventar otra mentira elaborada para salir del problema. Pero en lugar de eso, algo en él se quebró. ¿Me seguiste? Su voz sonaba más sorprendida que culpable, como si lo que más le molestara fuera haber sido descubierto y no el daño que había causado. Te vi cocinándole, Esteban. Te vi sirviéndole la comida que le quitaste a tu propia hija. ¿Sabes qué cenó Lucía hoy? Huevos revueltos y una tortilla, porque eso era lo único que quedaba después de que te llevaras todo lo demás para tu querida. Él no respondió inmediatamente. Se quedó sentado con la cabeza entre las manos, y Camila pudo ver cómo luchaba internamente entre seguir mintiendo o aceptar finalmente la verdad. Está bien, sí, es verdad, pero no es como tú piensas. ¿Cómo no es como pienso, Esteban? Explícame cómo puede ser diferente lo que vi con mis propios ojos. Ella es especial, Camila. Ella me entiende de una manera que tú ya no lo haces. Conmigo ella es diferente, me hace sentir vivo otra vez. Las palabras fueron como bofetadas consecutivas. Cada frase era una daga que se clavaba más profundo en el corazón de Camila. ¿Y qué hay de Lucía? ¿Qué hay de tu hija que se está quedando sin comer por culpa de esa mujer? Lucía va a estar bien. Los niños son resistentes y esto es solo temporal hasta que yo pueda organizar mejor las cosas. ¿Organizar qué cosas? Esteban levantó la cabeza y la miró con una determinación que ella no esperaba. En sus ojos ya no había culpa ni arrepentimiento, sino una resolución fría que la aterró. Voy a pedir el divorcio, Camila. Ya no soy feliz en este matrimonio y no tiene sentido que sigamos fingiendo que todo está bien. El mundo se detuvo. Camila sintió como si alguien le hubiera arrancado el aire de los pulmones. Por un momento no pudo procesar las palabras que acababa de escuchar. ¿Qué dijiste? Que quiero el divorcio. Esto ya no funciona, Camila. Tú te has vuelto una mujer amargada que solo se queja y desconfía. Paula me hace feliz de una manera que tú ya no puedes.
Yo me volví amargada. ¿Yo? Esteban, tú eres el que está robando comida de la boca de tu propia hija para dársela a otra mujer. Tú eres el que ha estado mintiendo durante meses. Tú eres el que destruyó esta familia. No la destruí, Camila. Simplemente me di cuenta de que ya no quiero estar aquí. Paula me acepta como soy. No trata de cambiarme ni de controlar cada peso que gasto. ¿Controlar? Esteban, yo solo trataba de que mi hija no pasara hambre. Solo trataba de entender por qué nuestro dinero se esfumaba de la casa. Pues ya no tienes que preocuparte por eso. Me voy a ir a vivir con Paula y ustedes pueden manejar sus gastos como quieran. La crueldad de sus palabras era inhumana. Estaba hablando de abandonar a su familia como quien cambia de trabajo o se muda de casa. Sin emoción, sin remordimiento, como si Lucía y ella fueran obstáculos que finalmente había decidido remover de su vida. Y Lucía, también vas a abandonar a tu hija. Lucía siempre va a ser mi hija, pero necesito ser feliz para poder ser un buen padre. Con Paula soy una mejor versión de mí mismo. Camila sintió que la habitación comenzaba a girar. Todo lo que había construido durante 10 años se desmoronaba frente a sus ojos de la manera más humillante posible. No solo la estaba dejando, sino que la culpaba a ella de sus propias decisiones. Esteban, por favor, piénsalo bien. Somos una familia. Lucía te necesita. Podemos arreglar esto, podemos ir a terapia. No hay nada que arreglar, Camila. Ya tomé mi decisión. Mañana voy a hablar con un abogado para iniciar los trámites. ¿Mañana? ¿Ya lo tienes todo planeado? Paula y yo hemos estado hablando de esto durante semanas. Ella me ayudó a darme cuenta de que merezco ser feliz. Ahí estaba la confirmación final. No solo había una traición sexual y económica, sino que había una conspiración emocional en su contra. Paula no era solo la amante, era la consejera que lo había convencido de abandonar a su familia. Camila se sintió de repente muy pequeña, muy indefensa, muy sola. El hombre que había sido su compañero de vida durante una década la estaba destrozando con una frialdad que jamás habría imaginado posible. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Esteban? No es que me hayas engañado, es que hayas puesto a esa mujer por encima de tu propia hija. Es que hayas estado dispuesto a que Lucía pasara hambre para que tu amante estuviera cómoda. Él se levantó del sillón y se dirigió hacia las escaleras, claramente incómodo con la conversación. Ya es muy tarde para este tipo de discusiones, Camila. Mañana hablaremos con más calma sobre los detalles prácticos. ¿Detalles prácticos? Esteban, me acabas de decir que vas a destruir nuestra familia, y tú hablas de detalles prácticos. No estoy destruyendo nada. Solo estoy siendo honesto por primera vez en mucho tiempo. Se fue a la recámara y cerró la puerta, dejando a Camila sola en la sala con el peso completo de la devastación cayendo sobre sus hombros. Se quedó ahí sentada durante horas, viendo las flores tiradas en el suelo, preguntándose cómo había llegado a ese punto de su vida. Por la ventana podía ver la casa de su vecina, la señora Marta, donde las luces seguían encendidas y donde probablemente una familia normal cenaba junta y compartía los eventos del día. Esa normalidad que ella había tenido y que ahora se le escapaba de las manos como arena. Esa noche no pudo dormir. Se quedó despierta pensando en Lucía, en cómo le iba a explicar que su papá se iba de la casa, pensando en cómo iba a mantener a su hija sin el ingreso de Esteban, pensando en cómo iba a reconstruir una vida que acababa de ser dinamitada sin previo aviso. Pero más que nada, pensó en la imagen de Esteban alimentando cariñosamente a Paula, mientras su propia hija se quedaba sin cena. Esa imagen se había grabado en su mente como un tatuaje permanente que le recordaría para siempre la profundidad de la traición que había vivido. Al amanecer, escuchó a Esteban moverse por la casa, preparándose para irse. Cuando bajó a la cocina, él ya se había ido, pero había dejado una nota sobre la mesa.
Camila, voy a quedarme unos días en casa de un amigo mientras arreglo lo del departamento con Paula. Hablaremos pronto sobre Lucía y los papeles del divorcio. Esteban ni siquiera tuvo el valor de despedirse en persona. La cobardía era la cereza en el pastel de una traición que ya había rebasado todos los límites de la crueldad humana. Camila se sentó en la cocina vacía, con la nota en las manos, y por primera vez en toda esta pesadilla se permitió llorar. Lloró por la familia que había perdido, por la confianza que jamás recuperaría, y por la niña inocente que tendría que cargar con las consecuencias de las decisiones egoístas de su padre. Durante 3 días, Camila no salió de su casa. Se quedó en pijama, comiendo apenas lo necesario para sobrevivir, mientras Lucía preguntaba una y otra vez por qué papá no había regresado a dormir. La niña intuía que algo terrible había pasado, pero Camila no encontraba las palabras para explicarle que su mundo se había desmoronado por completo. El 4.º día, cuando Camila había tocado fondo y consideraba que quizás era mejor para todos si simplemente se quedaba en cama para siempre, escuchó que alguien tocaba insistentemente la puerta. Era don Aurelio, quien había notado que su hija no había ido a visitarlo como acostumbraba a hacer cada martes. «Camila, ábreme. Sé que estás ahí adentro». Su voz tenía esa autoridad paternal que no admitía desobediencia. Con las piernas temblorosas y el cabello desarreglado, Camila abrió la puerta y se encontró con la mirada preocupada de su padre. «¿Qué te pasó, hija? Pareces un espanto». Don Aurelio entró a la casa e inmediatamente notó el desorden. Platos sucios en la mesa, ropa tirada por todos lados y un ambiente de abandono que no era propio de su hija. Lucía estaba sentada en el sillón viendo televisión, pero se veía triste y descuidada. «Papá, Esteban se fue, me dejó por otra mujer y me dijo que ya no quiere estar conmigo ni con Lucía». Las palabras salieron entrecortadas, entre sollozos que había estado conteniendo durante días. Don Aurelio la abrazó con esa fuerza que solo los padres saben dar en los momentos más difíciles. «Cuéntamelo todo, hija». Desde el principio, Camila le relató toda la historia. La comida faltante, las mentiras, el mensaje de Paula, el seguimiento hasta el departamento y finalmente la confesión cruel de Esteban. Don Aurelio la escuchó en silencio, pero Camila podía ver cómo la ira se acumulaba en sus ojos. «Ese desgraciado no solo te traicionó a ti, sino que traicionó a su propia hija. Y eso no se puede quedar así. ¿Qué puedo hacer, papá? Ya se fue, ya decidió que no nos quiere. ¿Cómo puedo obligar a alguien a que me ame?» No se trata de obligarlo a que te ame, Camila. Se trata de que se haga responsable de las consecuencias de sus actos. Ese hombre tiene una hija que mantener y no puede simplemente largarse como si fuera soltero. Don Aurelio tenía razón, pero Camila se sentía demasiado destruida emocionalmente para pensar en acciones legales o confrontaciones. Todo lo que quería era desaparecer y que el dolor se detuviera. «Mira, hija, yo te eduqué para ser una mujer fuerte. Tu madre, que en paz descanse, te enseñó a no dejarte pisotear por nadie. Y ahora que más lo necesitas, te estás comportando como si fueras una víctima indefensa. Pero papá, es que no sé cómo salir de esto. No tengo trabajo, no tengo dinero propio y Lucía necesita estabilidad. Entonces vamos a crear esa estabilidad. Pero primero tienes que levantarte, bañarte y recordar quién eres. Eres Camila Herrera, la hija de Aurelio Herrera, y los Herrera no se rinden ante las adversidades». Sus palabras fueron como una bofetada que la despertó de su letargo. Tenía razón. Estaba comportándose exactamente como Esteban esperaba que se comportara, como una mujer vencida que aceptaría su destino sin luchar. Esa misma tarde, con la ayuda de su padre, Camila comenzó a planear su contraataque. Primero, fue con Lucía a comprar comida abundante, llenando la despensa hasta el tope con el dinero que don Aurelio le prestó. Era importante que la niña viera que la comida había regresado a la casa y que su madre tenía todo bajo control. Después,
Comenzó a reunir evidencias de la infidelidad y el abandono familiar. Imprimió todas las fotografías que había tomado de la despensa vacía, guardó la nota que Esteban había dejado admitiendo que se iba con Paula y pidió a varios vecinos que fueran testigos de las veces que habían visto a Esteban con otra mujer. La señora Marta fue especialmente colaborativa. No solo confirmó haber visto a Esteban con Paula en múltiples ocasiones, sino que también le contó detalles que Camila no conocía. Mira, Camila, yo no te había dicho nada porque no quería meterme en problemas ajenos, pero ese hombre lleva meses llevando bolsas de comida a esa mujer. Al principio pensé que era su hermana o alguna familiar, pero después los vi besándose en la calle. La información era valiosa porque demostraba que la relación no era algo reciente, sino algo premeditado que había estado sucediendo durante mucho tiempo mientras él fingía ser un esposo fiel. Al quinto día, Camila tomó la decisión más difícil, pero más necesaria de su vida. Iba a confrontar a Paula cara a cara. Necesitaba que esa mujer supiera que no iba a quedarse callada ante la destrucción de su familia. Se vistió con su mejor ropa, se peinó cuidadosamente y se dirigió al restaurante donde trabajaba Paula como mesera. Era un lugar modesto en el centro de Guadalajara, frecuentado principalmente por oficinistas y estudiantes. Cuando entró al restaurante, inmediatamente reconoció a Paula por la descripción que había visto desde el auto. Era más joven de lo que había pensado, quizás 25 años. Con una belleza común pero llamativa que resultaba atractiva para hombres de mediana edad en crisis. Paula la atendió sin reconocerla, con esa sonrisa profesional que usan las meseras para conseguir buenas propinas. Buenas tardes, ¿qué se le ofrece? Soy Camila Herrera, la esposa de Esteban Roldán. El efecto fue inmediato. Paula se puso pálida y casi se le cayó la charola que tenía en las manos. Miró nerviosamente hacia los lados, como buscando una ruta de escape. Yo no sé de qué me habla, señora. Sí sabes perfectamente de qué te hablo. Sé que Esteban te ha estado llevando la comida de mi hija y sé que tú lo convenciste de que abandonara a su familia. La confrontación se estaba desarrollando en medio del restaurante y otros clientes comenzaron a voltear a ver qué estaba pasando. Paula se dio cuenta de que estaba en una situación comprometedora en su lugar de trabajo. Señora, por favor, no haga un escándalo aquí. Puedo perder mi trabajo. Debiste haber pensado en eso antes de meterte con un hombre casado que tiene una hija pequeña. Paula intentó caminar hacia la cocina, pero Camila la siguió. No iba a permitir que escapara sin escuchar lo que tenía que decirle. Escúchame bien, Paula. Esteban puede haberte dicho que yo soy una mala esposa, pero la verdad es que tú eres una mujer sin principios que acepta comida robada de la boca de una niña de 7 años. Eso no es cierto. Esteban me dijo que ustedes ya estaban separados y que él estaba pagando pensión alimenticia. Otra mentira de Esteban. Camila se dio cuenta de que él había manipulado también a Paula, haciéndole creer que era libre para estar con él sin consecuencias morales. Pues te mintió. Nosotros no estábamos separados y él jamás ha pagado un peso de pensión. Todo lo que te ha dado lo robó de mi casa, incluyendo la comida de su propia hija. Paula comenzó a llorar, quizás dándose cuenta por primera vez de la magnitud del daño que había causado, aunque sea indirectamente. Yo no sabía, señora. Él me dijo que usted ya no lo quería y que estaban en proceso de divorcio. Pues ahora ya lo sabes. Y quiero que sepas también que voy a hacer público todo lo que pasó. Voy a asegurarme de que todo Guadalajara sepa qué tipo de hombre es Esteban Roldán y qué tipo de mujer acepta quitarle la comida a una niña inocente. La amenaza no era vacía. Camila había decidido que si Esteban quería destruir su reputación abandonando a su familia, ella se aseguraría de que su reputación también quedara por los suelos. Salió del restaurante sintiendo una mezcla de satisfacción y liberación. Por primera vez en semanas, se sentía en control de la situación.
Ya no era la víctima pasiva que esperaba a que las cosas mejoraran por sí solas. Esa misma tarde fue a la concesionaria donde trabajaba Esteban. Quería que sus compañeros de trabajo supieran exactamente qué tipo de hombre tenían como colega. Pidió hablar con el gerente y le explicó toda la situación. El gerente, un hombre mayor llamado Licenciado Martínez, la escuchó con seriedad y expresó su disgusto por el comportamiento de Esteban. Señora Camila, lamento mucho lo que está pasando. Esteban siempre nos había parecido un hombre de familia responsable. Si lo que me dice es cierto, y estoy seguro de que lo es, esto va a afectar seriamente su posición aquí en la empresa. La reputación profesional de Esteban dependía en gran parte de su imagen como hombre confiable y responsable. Los clientes compraban autos a vendedores en quienes confiaban, y un hombre que abandonaba a su familia por una amante no inspiraba confianza. Al final de la semana, Esteban intentó regresar a casa. Llegó con más flores y una actitud que mezclaba arrepentimiento fingido con irritación por las consecuencias de sus actos. Camila, tenemos que hablar. Las cosas se han salido de control. ¿Qué cosas, Esteban? ¿El hecho de que ya todo el mundo sepa que abandonaste a tu hija por una jovencita? ¿O el hecho de que tu jefe esté cuestionando tu confiabilidad como empleado? Él se veía demacrado, como si no hubiera dormido bien en días. Aparentemente, vivir con Paula no había resultado tan perfecto como había imaginado. Luke, Camila, tal vez me precipité. Quizás podemos intentarlo de nuevo, ir a terapia como tú dijiste. Pero Camila ya no era la misma mujer desesperada que habría aceptado cualquier migaja de atención de su parte. No, Esteban, ya es muy tarde para eso. Tú tomaste tu decisión cuando decidiste que Paula era más importante que tu propia hija. Ahora tienes que vivir con las consecuencias. Pero piénsalo, Camila. Lucía necesita a su padre. No puedes quitármela por despecho. No te la estoy quitando. Te la quitaste tú solito cuando decidiste abandonarla, y ahora vas a tener que demostrar ante un juez que mereces verla. Camila había consultado con un abogado y había iniciado oficialmente los trámites de divorcio. Además, había solicitado una pensión alimenticia que Esteban estaría obligado a pagar independientemente de si quería ver a Lucía o no. Mientras tanto, con la ayuda de su padre, había conseguido trabajo como secretaria en una oficina gubernamental. No era un trabajo espectacular, pero le daba un ingreso estable y la dignidad de mantenerse a sí misma y a su hija. Don Aurelio había resultado ser un apoyo inquebrantable. No solo la ayudó económicamente durante la transición, sino que también se convirtió en una figura paterna para Lucía, llenando parcialmente el vacío que había dejado Esteban. 6 meses después, Camila y Lucía se habían mudado a una casa pequeña pero acogedora en la misma colonia. Era un lugar que podían llamar verdaderamente suyo, sin los fantasmas de traición y mentiras que habitaban la casa anterior. Una noche, mientras cenaban juntas en su nueva cocina, Lucía hizo una observación que le llegó directo al corazón a Camila. «Mami, ¿sabes qué? Ahora que papá no vive con nosotras, nunca nos falta comida en la casa». Era cierto. La despensa siempre estaba llena. Las comidas eran abundantes y habían establecido rutinas familiares que les daban seguridad y estabilidad. Lucía había dejado de preguntar por qué papá no venía a cenar y había comenzado a disfrutar las noches tranquilas con su madre. «¿No extrañas a papá, mi amor?» «A veces sí, pero me gusta más cómo somos nosotras solas. Antes siempre había pleitos y tristeza. Ahora tú sonríes más». La niña tenía razón. Camila había recuperado una sonrisa genuina que había perdido durante los últimos meses de su matrimonio. Era la sonrisa de una mujer que había descubierto su propia fuerza y que ya no dependía de la aprobación o el amor de un hombre para sentirse valiosa. Esteban ocasionalmente venía a visitar a Lucía los fines de semana, cuando Paula se lo permitía. Había perdido peso
Se veía mayor y tenía esa actitud derrotada de alguien que había tomado decisiones terribles y ahora tenía que vivir con ellas. Una tarde, después de una de sus visitas, intentó conversar con Camila en privado. Camila, quiero que sepas que me arrepiento de todo lo que pasó. Paula no era lo que yo pensaba y ahora me doy cuenta de que cometí el error más grande de mi vida. Camila lo miró con una mezcla de pena y indiferencia. Ya no sentía ira hacia él, pero tampoco sentía amor. Era como ver a un extraño que había conocido en otra vida. Me da gusto que te hayas dado cuenta, Esteban, pero eso ya no me afecta. Yo ya construí una vida nueva donde no necesito tus arrepentimientos. Pero, ¿no crees que Lucía merecería tener una familia completa? Lucía tiene una familia completa. Tiene una madre que la ama y la protege, un abuelo que la consiente y una estabilidad que tú nunca le pudiste dar. Lo que tú le ofrecías no era una familia, era un hogar lleno de mentiras y traiciones. Esa noche, después de que Esteban se fuera, Camila se quedó en su jardín pequeño pero hermoso, viendo cómo Lucía jugaba con las flores que habían plantado juntas. Era una escena de paz doméstica que valía más que todas las promesas rotas de su matrimonio anterior. Había aprendido que el verdadero amor no se mendiga ni se negocia. Había aprendido que una mujer puede ser feliz y completa sin un hombre que no la valora. Y más importante aún, había aprendido que su hija merecía ver el ejemplo de una madre fuerte que no acepta migajas emocionales de nadie. La historia de Camila Herrera no terminó con una reconciliación romántica ni con un final de cuento de hadas. Terminó con algo mucho más valioso. Una mujer que había recuperado su dignidad y había construido una vida donde el amor verdadero se manifestaba en los pequeños gestos cotidianos de cuidado, respeto y honestidad. Una vida donde la comida en la mesa era abundante, porque venía del trabajo honesto y no de las obras de un amor fingido. La historia de Camila nos enseña una verdad profunda que muchas veces olvidamos en el dolor de la traición. Nuestro valor como personas no depende de quienes deciden quedarse o irse de nuestras vidas. Cuando alguien nos abandona, especialmente de la manera cruel en que Esteban lo hizo, es natural sentir que algo está mal con nosotros, que no fuimos suficientes, que fallamos como pareja o como personas. Pero la realidad es exactamente la opuesta. Cuando alguien es capaz de quitarle la comida a su propia hija para dársela a otra persona, cuando alguien puede mentir durante meses mientras observa el sufrimiento de su familia, cuando alguien puede destruir una década de matrimonio por un capricho egoísta, el problema no está en quién se queda, sino en quién se va. Camila descubrió que el verdadero amor no se demuestra con palabras bonitas o flores de disculpa, sino con acciones consistentes de cuidado y protección. Un hombre que verdaderamente ama a su familia jamás permitiría que su hija pase hambre, sin importar las circunstancias. El amor real se manifiesta en los momentos difíciles, cuando hay que elegir entre el egoísmo personal y el bienestar de quienes dependen de nosotros. La transformación de Camila de víctima a heroína de su propia historia nos recuerda que siempre tenemos el poder de elegir cómo responder ante las adversidades. Podemos quedarnos en el papel de víctimas, esperando que otros cambien o regresen, o podemos tomar las riendas de nuestro destino y construir algo mejor con nuestras propias manos. La lección más poderosa de esta historia es que una familia verdadera no se define por la presencia física de un padre o una madre, sino por la calidad del amor, la estabilidad emocional y la honestidad que reina en el hogar. Lucía terminó siendo más feliz en una casa donde había paz, abundancia y transparencia, que en una donde había mentiras, escasez y tensión constante. A veces, las pérdidas más dolorosas se convierten en las liberaciones más necesarias. Esteban no le hizo un favor solo a Paula cuando se fue, también se lo hizo a Camila y a Lucía.
Les dio la oportunidad de descubrir que podían ser felices sin él, que podían prosperar sin sus mentiras y que merecían un amor que no viniera acompañado de traición y humillación. La historia también nos enseña la importancia de tener una red de apoyo sólida. Don Aurelio no solo fue el padre que consoló a su hija en el momento más difícil, sino que también fue el espejo que le mostró quién era realmente. Una mujer fuerte, capaz, digna de respeto y amor verdadero. A veces necesitamos que otros nos recuerden nuestro valor cuando nosotros mismos lo hemos olvidado. Al final, Camila no solo sobrevivió a la traición, sino que floreció después de ella. Construyó una vida donde cada peso ganado era producto de su propio esfuerzo, donde cada comida en la mesa venía de su trabajo honesto, donde cada sonrisa de su hija era genuina, porque ya no había que fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba. Esta historia nos recuerda que mereces un amor que te sume, no que te reste. Mereces una pareja que proteja lo que construyen juntos, no que lo destruya por un capricho. Mereces alguien que vea en ti a su prioridad, no a su plan de respaldo. Y si ese amor no llega o se va, tienes dentro de ti todo lo necesario para crear una vida plena, abundante y feliz. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.